Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del American Cup, pero nos vamos a la sección femenina. Siendo una partida muy interesante, son los desempates, como vemos los ritmos son rápidos y bueno, pues van a ser importantes ya que sobre todo Irina Kras va a jugar durante no sé si buena parte de la partida, pero vamos, el final, no sé si 20 movimientos, bueno, pues con menos de un minuto en el reloj, simplemente o casi con el incremento, y se enfrenta a Liz Lee, que es otra jugadora que todavía, bueno, pues cuenta con el título de maestro internacional y bueno, pues tiene 13 años y tiene alguna partida más que traeré próximamente suya siendo muy buena, ¿no? Con muchísima proyección. D4 ya en el tablero por parte de la jugadora de blancas, por parte de Liz Lee. Irina Kras responde con D5 y tras C4 gambito de dama aceptado. Tras estas jugadas, caballo F3, caballo F6, E3 y E6, casi jugando de una manera pues simétrica, con ideas de sacar los alfiles de reyes. De momento, pues tras E3 alfil por C4 recuperando ese peón perdido y tras estas jugadas C5 típico en este tipo de posiciones golpeando el centro. De momento las piezas blancas pues se enrocan en corto, más desarrollo, bueno, pues atacando esta casilla o este peón. De por C5 se abre la columna de las damas y se cambian damas en D1, torre por D1 y tras alfil por C5 nuevamente pues recuperando el peón, prácticamente simetría, o sobre todo lo hay con los, o al menos con los peones, y A3, bueno, pues preparando B4 y atacando al alfil, A6 también quizás con la misma idea, o si las blancas juegan B4, que lo hacen en la próxima jugada, bueno, quizás una casilla más natural sería traer el alfil a E7, pero se opta por llevarlo a A7. De momento, pues bueno, como vemos, golpea contra peones blancos, ¿no? Tras estos movimientos se fiancheta el alfil a B2, rey E7, estamos ante un final y bueno, pues, o si no ante un final, mejor dicho, pues ya no hay damas en el tablero y quizás el rey, pues enrocarlo sería llevarlo pues demasiado a la esquina, puede ser más útil en el centro. Caballo B D2 conectando las torres ambas jugadoras y tras caballo B3 la partida continúa con torre H D8, bueno, pues activando la torre de la columna H y peleando por una de las columnas abiertas. Tras estos movimientos la partida continúa con caballo E5, aquí podríamos pensar una jugada muy interesante que es A4, bueno, pues ganando un poquito más de espacio y quizás lanzando un ataque en el flanco de dama, y aunque se entrega este peón no se puede capturar debido a que si lo hacen las piezas negras pues estarían perdidas gracias a alfil A3, ¿no? El caballo queda completamente clavado y bueno, pues se ha ganado pieza. Ni siquiera 5 defiende realmente, ya que bueno, pues se pierde más material, el peón de B7 está atacado y el caballo va a caer antes o después. Por lo que, bueno, pues era una opción jugar a 4, se opta por este movimiento caballo E5, la partida va a ir muy igualada, caballo por alfil por E5 hasta un momento de la partida y tras estas jugadas alfil a 4, clavando ahora al caballo ya que detrás está la torre, torre de B1 defendiendo ya que este alfil está ahí un poquito, bueno, pues si no colgando una posición muy delicada y el siguiente movimiento es torre C8, por lo tanto se jugó preventivo defendiendo este caballo ya que el alfil ahora se tiene que retirar tras el ataque de la torre, viene hasta F1 y tras torre C2 aprovechando Irina Kras y teniendo un poquito más de iniciativa o al menos una de sus torres en la segunda, la partida continúa con caballo C5, se está atacando el alfil, este se retira a C6, torre C1 buscando las blancas pues el cambio de algo de material, sobre todo esta torre que está bastante activa, torre por C1 y alfil por C5. Tras estas jugadas, bueno, pues debilita quizás un poquito los peones ya que bueno, pues quedan peones aislados. Si se captura con la torre, el problema está en que las piezas negras pueden jugar caballo de 7 y realmente, bueno, pues la torre como vemos prácticamente se queda sin casillas. Quizás solamente está la idea 5 manteniendo la defensa del alfil, pero realmente si se juega este movimiento, pues las piezas negras juegan caballo por E5 y tras torre por E5, torre de 1, bueno, pues ganando la otra pieza, ¿no? Que es el otro alfil. Va a venir alfil B5 y es indefendible, ¿no? Ni siquiera, bueno, si no se captura primero el peón. Bueno, por lo tanto, B por C5. No obstante, como vemos, pues prácticamente la barrita sigue bastante igual. Caballo E8, parece que torre D2 para torre A2 era otra opción para las piezas negras. Se opta por este movimiento con ciertas maniobras. F3, bueno, pues dando un poquito de avance a los peones. Ahora
colocando también los peones en casillas blancas y dando la casilla de F2 para activar el rey en algún momento, y F6 expulsando al alfil. Este se retira a C3 y caballo C7. Tras estas jugadas, alfil A5, clavando al caballo, se desclava con torre D7, y tras E4 se juega alfil, por parte de las negras, alfil B5, buscando el cambio de más material ya en el tablero. Y con estos movimientos, como vemos, se está atacando por parte del caballo al peón de A3, y primero se juega C6, B por C6 y ahora torre por C6, ¿no? Pensando en un movimiento, bueno, pues evitando la captura si las blancas capturan en esta posición. Bueno, pues realmente caballo D4 permitiría que el peón esté defendido y las piezas negras contarían con peón de más. Por lo tanto, torre por C6 y ahora se juega torre A7, yendo a por esta posición. El tema defendiendo el peón, ¿no? Ya que está atacado por parte de la torre. El tema es que si las piezas negras capturan este caballo es un movimiento perdedor, ya que las blancas pueden jugar alfil B4, viene con jaque y se pierde pieza directamente. Por lo tanto, torre A7, se recomendaba aquí jugar quizás torre D6, bueno, pues defendiendo de esta manera, ¿no? Y a una jugada quizás como alfil B4 que podría venir, pues las piezas negras simplemente tienen rey D7 y se cambiarían torres. El rey se ha quitado de esta, perdón, no me salen las flechas hoy, las flechas se quita la clavada, y si se captura una torre pues se pierde la otra, ¿no? Bueno, pues torre D6 un poquito más activa, se opta por esta defensa, y A4 ahora retirando el ataque quitando el peón del ataque del caballo y a su vez atacando al caballo. Viene a D4, alfil B4 con jaque y tras rey F7, bueno, pues buscando defensa vía G6 si se le ataca por parte de la torre. De momento esta viene a D6 con ataque sobre el caballo y caballo C2. Podríamos pensar en este movimiento, pero el problema está en que se podría jugar una jugada como alfil C5, mejor que atacar el caballo de esta manera. Y bueno, parece que las piezas blancas podrían ganar peón, ¿no? De momento la torre hay que retirarla, y tras estos cambios peón de ventaja para las blancas con cierta ventaja. Bueno, pues se jugaba caballo C2, viene a una posición pues un poquito rara, ataca el alfil C5 atacando a la torre, y tras torre C7, antes de ganar este peón pues hay ataque sobre el alfil. La partida continúa con alfil B6 atacando a la torre, torre D4 atacando a su vez al peón, y antes de jugar este movimiento primero torre D7 jaque, rey G6, A5 y E5 ahora sí. Bueno, pues llegando a esta simetría de peones, ¿no? Quizás este peón blanco está un poquito más adelantado. Tras estos movimientos, torre A7 parece que está cayendo este peón, caballo B4 llega a defenderlo, y tras H4, pues con muchísima simetría, H5, alfil C7, y tras torre C1 jaque, el rey se retira a H2 y torre C6 en la posición. A partir de un par de jugadas más, bueno, pues aunque ya está emocionante, pues la partida se va a poner más, alfil D8, torre C8 con ataque sobre el alfil y alfil B6 volviendo, ¿no? Si pensamos en este movimiento para en algún momento intentar buscar capturar en G7, aunque es verdad que de momento no se podría, el tema es que si el alfil viene a esta posición, pues tienes esta jugada en el que hay doble ataque, y aunque se retire la torre, el tema es que ahora las negras no capturan el alfil, sino que capturan este peón, y peón de más limpio para las piezas negras, y tendrían algo de ventaja. Por lo que de momento, bueno, pues la partida continúa con alfil B6. Tras estas jugadas, la torre se activa en C2 y rey H3. El tiempo de Irina, como vemos, está por debajo del minuto, y de repente se juega caballo D3. Una jugada en la que Irina Kras permite la captura de este peón, y además las blancas consiguen un peón bueno, pues de momento no es del todo gratis, ya que lo van a recuperar, pero sí un peón pues pasado. Hay que tener bastante cálculo, sobre todo con el tiempo que cuenta en el reloj, y aquí está su respuesta, que es el doble ataque tras caballo F4, jaque sobre G2. Además, si las piezas blancas juegan rey G3, torre por G2 sería mate. Por lo tanto, obligado a jugar rey H2, caballo por G2, y aquí viene el error de la partida por parte de Alice Lee en jugar
torre a8. Quizás hubiese sido mejor jugar rey g3, defendiendo de esta manera el peón de h4 y un poco los peones que tiene en el flanco de rey. Es verdad que tiene un peón pasado y la idea de torre a8 pues es interesante, pero bueno, pues si hubiese jugado rey g3 a una jugada como caballo f4, nuevamente amenazando quizás pues algún tipo de mate, alfil f2 parece que mantiene la igualdad. Como decimos, se juega torre a8 con la idea de jugar a6, a7 y coronar, pero el tema es que se pierde de momento un peón, viene con jaque a la descubierta, rey g3 ahora no es tan efectivo como antes, ya que aunque no se juega rey g3, rey g1, vemos rápidamente por qué no funciona, y el tema es que tras pues rey g3, caballo g2, si se juega a6 avanzando este peón, el tema es que nuevamente podría haber temas de mate o alguna casilla como h4 y una jugada como alfil f2 ahora no funciona debido a h4 jaque, ¿no? El rey se tiene que retirar de la defensa de este alfil y las negras estarían ganando. Por lo tanto, ahora es inviable mantener la defensa de estos peones, se juega rey g1 y nuevo peón que cae para Alisli. Es tremendo porque le están cayendo todos los peones en el flanco de rey, este movimiento viene con jaque, único rey f1, a rey h1 vendría mate en la siguiente jugada, por lo que tras rey f1, caballo de 2 con jaque ganando este último peón, y la verdad porque bueno, pues casi como que no hay más, ¿no? Rey e1, caballo por e4 y tras a6, caballo de 6, bueno, pues viniendo a defender o a capturar este peón en la posición. El alfil se retira a f2, caballo b5 controlando la casilla de b7 y tras torre b8 torre a2. Si se intenta defender la pieza con un movimiento como por ejemplo caballo c7, las blancas tendrían a7 y realmente bueno, pues esto se considera una posición de tablas, ¿no? Torre a2, bueno, pues no evitando la coronación o defendiendo dos veces la casilla, pero bueno, pues todo se igualaría. Por lo tanto, Irina jugando con prácticamente, como vemos ahora, con 8 segundos en el reloj, juega torre a2, entregando la pieza a cambio de ganar este último peligro, por decirlo de alguna manera, que tenían las piezas blancas. Además, si recordáis en el vídeo de ayer, Leinier, pues de alguna manera casi similar, aunque justo al revés, pues conseguía frenar esos peones a cambio de una pieza que contaba, y aquí vamos a ver un poquito pues lo diferente, ¿no? Torre b7 atacando en g7 y torre a4, ahora vemos la defensa que plantean las negras para seguir pudiendo avanzar los peones. Rey e2 activando el rey, torre g4, interesante el movimiento ya que defiende la casilla de g7 y así este rey pues se puede retirar a f5 para jugar g5 y bueno, pues si le dejan lógicamente h4 etcétera, alfil c5 para llegar en f8 y atacar este peón de g7 y tras rey f5 y alfil f8, como vemos, Alisli llega tarde a esta posible captura o a esta amenaza. Ya en el tablero g5, torre b6 ahora se va por este peón de f6 y tras torre f4 nuevamente coloca, al igual que anteriormente sobre el peón de g7, la torre sobre la columna f y así este rey se puede retirar. Alfil e7 y doble ataque única para mantener la diferencia, la ventaja. Y bueno, pues no entregar un peón, ya que parece que todo se igualaría, pues es rey g6, defendiendo dos veces este peón atacado, alfil d6, quizás cambiando de estrategia o evitando, bueno, pues cualquier avance del peón, aunque bueno, pues sería bastante peligroso. Torre f5 ya en la posición y tras torre b7, nuevamente insistiendo por abajo, g4 para h4 y h3. Tras estos movimientos, alfil c5, h4, alfil f8, para entrar con la torre en g7 y quizás atacar este peón de g4, pero torre f4 es lo que se juega, bueno, pues llegándolo nuevamente a defender. Torre g7, viene con jaque el rey, además la torre, bueno, pues había dado la casilla al rey, rey f5 y tras torre h7 atacando en h4 nuevamente llega tarde. El peón está en h3, torre h5 con jaque, rey e4 y tras alfil c5 se juega f5 y parece ser que los peones son imparables, ¿no? La torre, bueno, pues se retira nuevamente a h8, torre f3 ganando un poquito más de espacio, dando salida un poquito a la torre para bascular ahora por la tercera, y de momento tras estas jugadas se opta por alfil d6. Ahora el objetivo es capturar este peón. El tema es que la torre negra ya está en b3 y ante esta amenaza o este jaque el rey tendría que retirarse a la primera. No hay mucho más por parte de las blancas, se ataca dos veces al peón, y tras torre b2 primero con jaque, rey f1
y ahora h2, ¿no? El alfil no tiene influencia sobre este peón y el problema, y si ahora las blancas capturan, bueno, pues dando fuerza al alfil, de momento este movimiento viene con jaque, el rey simplemente se retira a esta posición y bueno, por un lado el rey blanco no puede pasar, el alfil realmente tampoco tiene control sobre la casilla de h2 y además a ver dónde retiras esta torre para evitar que te estén coronando en la siguiente jugada, ¿no? Ya que te estarían capturando la torre. Por lo tanto, bueno, pues en vez de hacer esta captura, la torre tiene que volver evitando así la coronación. Torre h8, g3 ya en el tablero y tras alfil c5, g2 jaque y en esta posición Alice Lee decide abandonar. Un único movimiento, bueno, pues sería llevar el rey a e1 y ahora, bueno, pues la coronación más o se puede ganar más rápidamente coronando pues en g1, alfil por, y ahora se daría el mate, pues por ejemplo con la torre. Bueno, una partida sobre todo yo creo que a destacar por el poquito tiempo que contaba Irina Kras y me ha encantado, bueno, pues esa entrega de peón o entregar ese peón en la columna A, permitiendo que las blancas tuviesen ese peón pasado y a cambio, bueno, pues buscar un tema de quizás, si no de tablas, con repetición de movimientos, bueno, pues forzar el error de las piezas blancas que jugaron torre a8, si no me equivoco, y permitió que cayesen todos los peones por parte del caballo y luego entregó la pieza para eliminar la última amenaza de las piezas blancas, que era ese peón pasado y estos 4 peonazos, bueno, pues imparables, ¿no? Por mi parte nada más, hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.